Hola, muy buenas noches. Sea usted bienvenido a su programa A la Medida. Listos para iniciar el análisis de esta noche de tres temas relevantes. Uno de ellos, la Corte de Constitucionalidad, que estaremos analizando con Julio Talamonti. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches. Me da gusto saludarte a ti, por supuesto, a ustedes que están en casa. Claro, ya se designó el magistrado que faltaba en lo titular, Héctor Hugo Pérez Aguilera. También este es un momento adecuado para aprobar o no el TPS. Sueño difícil para Guatemala realmente, y se decreta pues estado de calamidad pública, que también es tema de análisis en esta noche, Sandy. De hecho, ayer lo hablábamos, ¿te recuerdas? Que era oportuno también que se considerara, y hoy pues ya ha sido decretado. Estos son los tres temas que estaremos analizando. Lo invitamos a estar pendientes también de cada uno de los elementos que le compartamos. De momento, comencemos. Vamos con los titulares. Nuevo magistrado de la Corte de Constitucionalidad. El Consejo Superior Universitario designó a Héctor Hugo Pérez Aguilera. Momento adecuado para el TPS. Autoridades reiteran la solicitud a los Estados Unidos ante el impacto de la crisis climática. Estado de calamidad pública. Ejecutivo decreta medidas ante la emergencia que se vive por las constantes lluvias registradas. Avances en política exterior. Gobierno destaca acciones en materia de atracción de inversiones y atención de la migración. Reanudan audiencia. Avanza primera declaración del sindicato en el caso por la compra de un edificio del MP por 35 millones de quetzales. Violencia en Ecuador. Se agrava la situación tras 8 días de manifestaciones del movimiento indígena. Héctor Hugo Pérez Aguilera obtuvo 27 votos de los 39 consejeros que se hicieron presentes. Los votos fueron secretos, atendiendo una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Con ello, se completa la magistratura del máximo tribunal en materia constitucional para el periodo 2021-2026. Como se había establecido desde el inicio, se estableció la mayoría en 20 votos, por lo que al haber obtenido el licenciado Héctor Hugo Pérez Aguilera 27 votos, pues se le declara ganador de esta elección. El próximo 29 de junio se notificará al Congreso de la República sobre dicha decisión. Pérez Aguilera se suma a Ronnie López como representantes titular y suplente por parte del Consejo Superior Universitario. Los pasos que siguen a continuación es notificar a todos los participantes, a todos los candidatos acerca de este resultado, y luego pues esperar el tiempo, ¿verdad?, que la ley establece para ese conocimiento, y luego pues informar al Congreso de la República acerca de la designación hecha por este Consejo Superior. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque ahora ya se puede decir que hay un pleno integrado completamente, Sandy, de la Corte de Constitucionalidad. Y también es bueno que llegue un hombre con mucha experiencia. El licenciado Héctor Hugo Pérez Aguilera ha ejercido distintos cargos dentro de la Administración de Justicia, pasando desde la Secretaría de Modernización del Sector Justicia, pasando por el Ministerio Público, siendo ya magistrado también de la Corte de Constitucionalidad. Y hoy sale precisamente electo por el Consejo Superior Universitario. Ya no hay excusas para decir que va a haber situaciones en las cuales la CC no puede estar completa. De hecho, ya llevaba varios meses, ¿no?, la Corte de Constitucionalidad de no estar completa, y que esto también daba una pues poca certeza jurídica. Que recordemos, la certeza jurídica es uno de los elementos que se evalúan para que inversionistas y empresarios puedan establecerse en nuestro país. Entonces, esperamos que de esa manera se vaya avanzando y se vaya reduciendo esa brecha que se tiene también en cuanto a lo legal de nuestro país, porque es una corte muy importante, Julio, dentro de Guatemala, y que por supuesto también tiene que estar plenamente integrada. Es una corte de verdad sui generis, porque aunque de nombre está la Corte Suprema de Justicia, en el ámbito y en el ramo constitucional no hay algo más supremo que la misma Corte de Constitucionalidad, que recordemos que la anterior había sido bastante polémica con fallos de orden político, y esta Corte de Constitucionalidad se ha dedicado
en mi criterio, más a las situaciones técnicas, haciendo lo que tiene que hacer, ahí callada la boca, ahí donde ellos deben de juzgar y no haciendo mediática las situaciones. Héctor Hugo Pérez Aguilera creo que le va a dar una estabilidad bastante importante por su conocimiento, por su experiencia en el ámbito jurídico, por los cargos que ha ocupado y porque aparte de ello, tal y como lo decía anteriormente Sandy, no es que le sea nuevo el ámbito constitucional, es la segunda vez que ejerce esta magistratura Héctor Hugo Pérez Aguilera y veremos cómo se desarrolla de aquí en más el actuar de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca. Tú decías algo muy importante, el darle una certeza jurídica y el respeto en cada una de las resoluciones de la Constitución, bueno, eso ya va a ser bastante importante para nuestro país. Exactamente, Julio. Habían ciertas inconsistencias que no daban claridad sobre la designación del representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala para pues representante titular en la Corte de Constitucionalidad. Recordemos que inicialmente se había elegido a Gloria Porras como magistrada, pero luego hubo inconsistencias. Se dieron varias situaciones que fueron atrasando el proceso. Hoy finalmente se logra entonces realizar la votación y se elige de esta manera al representante de la San Carlos en la Corte de Constitucionalidad. Diríamos que pues ya está solventada esta situación, ¿no? Pero ¿cómo ves tú el panorama, Julio? ¿Crees que no van a existir impugnaciones, que no van a existir algunos recursos? Porque también ese es otro punto, ¿no? Queremos que exista la integración de cortes, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad, pero también a la larga se presentan recursos que impiden lo mismo. Yo en este caso creería que no, Sandy. Creo que por eso es importante la designación de un personaje como el licenciado Héctor Hugo Pérez Aguilera, un hombre de experiencia, de reconocida honorabilidad, de reconocida trayectoria dentro del ámbito jurídico, que creo que puede venir a poner precisamente ese punto de equilibrio en algo que había sido tan cuestionado, ¿no? El hecho de el actuar de la misma CC anteriormente y de la designación que se había hecho y que luego se anuló de Gloria Porras también en su momento como representante de la Universidad de San Carlos. Creo que Héctor Hugo Pérez Aguilera va a conseguir conciliar esas situaciones y ahora hay que darle la oportunidad. Claro. Lo peor que puede pasar es precisamente que se dé eso porque sería la falta de certeza jurídica. Si eso pasare, yo lo que esperaría también es que simple y sencillamente se ratificase el nombramiento del licenciado Héctor Hugo Pérez Aguilera por una razón. Se hizo tal y como mandata la ley. El propio Consejo Superior Universitario había puesto un mínimo de 20 votos para llegar a ser electo. Es el único candidato que llegó, bueno, primero sobrepasó esa cantidad, llegó a 27, se hizo de manera pública, de manera abierta, de manera democrática en la votación. Pues creo que no habría absolutamente nada que impugnar. Ahora lo que sí hay que exigirle tanto a Héctor Hugo Pérez Aguilera como a todo el resto de integrantes titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad es que se dediquen precisamente a lo que les corresponde, a impartir la justicia de orden constitucional. Definitivamente, Julio, es una situación entonces que ahora quedará para poder darle seguimiento, ¿no? Es decir, ya se hizo la vigilancia de este proceso, tú bien marcabas entonces que se realizó con base legal, ¿no? Que es lo más importante y ahora pues será dejar pues que trabajen, pedir resultados en el tiempo prudente, por supuesto, y que de esta manera también la Corte de Constitucionalidad pues vaya fortaleciéndose, ¿no? Porque al final veníamos de una Corte que también las decisiones no todo el mundo estaba de acuerdo, generaba polémica también y ahora pues ya se quita la situación de que no está plenamente integrada, que era uno de los puntos que decían, bueno, las decisiones que ha tomado la Corte son legales o no son legales porque le hace falta un integrante. Cuerpo, ahora lo está. Lo está. Y también se vienen temas relevantes, porque recordemos también, ya avanzando en temas como los políticos, por ejemplo, que el próximo año ya es un año electoral, también es importante que desde ya ellos puedan estar preparados para poder atender cualquiera de estas consultas y recursos que se vayan presentando y bueno, de otros ámbitos también. Por eso es importante la integración de la Corte de Constitucionalidad. Una Corte de Constitucionalidad que sea seria, que sea íntegra, que sea proba y que tenga obviamente la experiencia y el conocimiento. ¿Te parece si vamos con datos y conocemos un poquito más el perfil de Héctor Hugo Pérez Aguilera?
Bueno, gracias a nuestra producción, ahí vieron ustedes la foto, el licenciado Héctor Hugo Pérez Aguilera es electo por segunda vez magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad. En esta ocasión, el cuerpo elector que lo designó para este alto cargo fue el Consejo Superior Universitario. El licenciado Pérez Aguilera cuenta con una amplia experiencia y trayectoria dentro del sector justicia guatemalteco, Sandy. Por ejemplo, ya ejerció el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público, también ya fue magistrado constitucional, entre otros. En su momento también tuvo a su cargo la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia y para otros efectos ha sido consultor de varias agencias internacionales como PNUD, el BID y también la AID de Estados Unidos. En más información, en este caso viene a sustituir, llamémoslo de esta manera, a la licenciada Gloria Porras, cuya reelección fue negada debido a una serie de recursos que fueron planteados en su contra y que demostraron que hubo inconsistencias en esa designación. Como magistrado constitucional, Sandy va a desempeñar dicho cargo hasta el 2026, cuando la actual Corte de Constitucionalidad vaya a terminar su mandato. Tal y como suele suceder en esa Corte específicamente, va a ejercer la presidencia de la misma cuando llegue su turno, de conformidad a la edad de hacerlo, y lo va a hacer durante el periodo de un año. A partir de hoy, y esto es lo importante, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se encuentra oficialmente integrada y deberá desarrollar su trabajo con normalidad. Mi pregunta a este punto, Sandy, es ¿y cuándo se va a integrar como debe ser la Corte Suprema de Justicia y bueno, y las salas de apelaciones? Que parece que es un tema que quedó en el olvido, ¿no? Y mira, yo lo veo como un tema más complicado, Julio, sí, porque al final entonces lo que se critica es la situación en la que se da por medio de comisiones de postulación, pero ¿cómo podemos cambiar esta situación? Si al final solamente que cambien la ley de comisiones de postulación, pero mientras tanto, si va a ser este mismo punto en el cual muchos están en contra, va a ser complicado, porque se tiene que elegir con base a lo que se tiene legalmente. Y esto es lo que hay. Y en el Congreso no veo yo que se pueda tener una intención siquiera de presentar algún proyecto de ley para poder modificar la ley de comisiones de postulación. Entonces va a estar muy difícil el tema de las Cortes. Es necesario sí que se pueda establecer, pero yo lo veo muy lejano. Definitivamente que así es, pero hoy por lo menos la Corte de Constitucionalidad se integra de manera completa. Recordemos que en el hecho de dar confianza también a la comunidad internacional de una Corte de Constitucionalidad debidamente integrada, creo que es bueno la designación de Héctor Hugo Pérez Aguilera. Trabajó ya con Unión Europea, te decía, trabajó con PNUD, trabajó para el BID, trabajó para varias instancias, bueno, la misma AID que lo tenía como un consultor muy particular para el caso de los temas de justicia de Guatemala. Entonces es un hombre que conoce todo ese proceso de reforma legal, que por el momento esa reforma legal que se dio allá en el ámbito penal, pues no ha sido necesariamente exitosa, pero que conoce además lo que es nuestra máxima ley, la Constitución, sabe interpretarla, sabe cómo actúa la CC y definitivamente va a ser el punto de equilibrio para esta Corte de Constitucionalidad, que ahora en más esperemos que vuelva a ser lo que compete, un ente máximo en el ámbito constitucional, pero un ente jurídico, no un ente político. Claro, que se base en lo legal, ¿no? Así es. Porque sabemos que en muchas ocasiones también la Constitución se ha interpretado de muchas formas, incluso algunas que ni siquiera arbitrarias, pasan por la mente, ¿no? Pero es ahora es momento de que se pueda retomar el orden de la Corte de Constitucionalidad y sobre todo, Julio, no sé si coincides conmigo, pero también la recuperación de la imagen. La recuperación de la imagen de una Corte de Constitucionalidad que por la anterior Corte se vino abajo, ¿no? Porque las decisiones eran absolutamente arbitrarias, prontas cuando se requería para los intereses de orden ideológico y político que manejaban y lentas para cuando se requería la verdadera justicia constitucional. Bueno, pues ahora lo que queda después de anunciar que está la Corte integrada es pedir que el trabajo pues sea bueno, sea probo y sea rápido, porque hay mucho por hacer dentro de este ámbito de la justicia constitucional. Y algo de lo primero que me gustaría que se hiciera, fíjate, Sandy, por parte de la CC, si nos están viendo, es que hubiese algún tipo de convenio, campaña, programa, no sé cómo llamarle, para dar a conocer, pero a nivel masivo, a la población
población guatemalteca la Constitución. Tenemos que conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Sí, porque también ese mismo desconocimiento es utilizado para otras personas, por otras personas, para poder confundir hacia la población y poder entonces pues atraer también apoyo sin dar la oportunidad de que la gente pueda conocer, tener ese conocimiento básico de una ley que es tan importante, Julio, como nuestra Constitución. Así es, Sandy. Bueno, pues de esta manera le hemos presentado a ustedes el análisis del primer tema. El magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera, pues ahora ya es eso, magistrado electo que pronto en estos próximos días va a tomar posesión de su cargo cuando sea juramentado y tome posesión por el Congreso de la República, tal y como mandata la Constitución Política de la República de Guatemala. Y un viso de esperanza para que la justicia constitucional vuelva nuevamente a lo que debe ser, es decir, una justicia pronta, cumplida y ecuánime. Mientras eso pasa, nosotros aquí en A la Medida vamos a seguir con más información. Por favor, Sandy. Durante el segundo día de Planificación Abierta 2023, se resaltó el avance del pilar de relaciones con el mundo y los logros que se han alcanzado en materia de atracción de inversiones. Y concluimos cómo ya se ha cumplido la mitad de las metas de la política general de gobierno. Ahorita acabamos de evaluar el eje de economía, competitividad y prosperidad, que tiene 9 metas y que desde el principio el presidente junto con el gabinete económico se planificó asegurar un buen clima de empleo y de negocios a través del aumento de la inversión pública, lo que se ha garantizado a través de las transferencias a los aportes constitucionales a los gobiernos locales, que incrementan un gran porcentaje de la inversión, y también la inversión sectorial de los ministerios. Asimismo, este miércoles se dará a conocer el avance sobre el pilar de gobernabilidad y seguridad en desarrollo. Esa es nuestra prioridad. Tenemos todo el apoyo de parlamentarios, no solo republicanos, sino demócratas. Más de 80 parlamentarios están expresando su apoyo de la necesidad de la aprobación de un TPS. Es un tema que llevamos en la agenda bilateral constantemente, también con Estados Unidos, y creemos que está dando el momento para que sea aprobado. Asimismo, durante la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, se pedirá que los países que provocan mayor contaminación destinen recursos de apoyo a los que sufren los efectos del cambio climático. Pero también hablar de que el cambio climático necesita una compensación. El presidente Alejandro Yamatei fue muy enfático en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas del hecho de que nosotros somos el país que produce las menos emisiones de gases de invernadero. Y hoy estamos viendo ETA y OTA y todos los efectos de estas lluvias. ¿Quién va a pagar por eso? Entonces la comunidad internacional, las grandes potencias que producen todos estos efectos de la contaminación y el cambio climático deben de pagar. Y para eso se han alocado fondos especiales de compensación a través de las COP26 que se acaba de hacer en Glasgow y ahora la COP27 que se va a llevar a cabo en Egipto en el mes de noviembre, donde tenemos que llevar una posición clara de definir el inventario de los daños que se han venido haciendo y cómo deben de ser compensados. Bueno, si este es un momento adecuado, ¿no, Sandy y televidentes? Para pedir, por lo menos para pedir, ¿no?, a Estados Unidos el TPS, es que todos los momentos han sido adecuados. El gran problema aquí es que Guatemala, cuando tuvo la oportunidad, dijo que no, lo rechazó, y es ahí donde está la situación que nos está generando esta situación de no tener un estatus de protección temporal para nuestros migrantes. Ahora, que si Estados Unidos, a través de sus dos cámaras, Cámara Baja de Representantes, es decir, diputados, y Cámara Alta, senadores, lo van a aprobar o no, bueno, eso ya es otra cosa. Ojalá, es deseable, todos quisiéramos que así venga, pero bueno, no lo sé. Guatemala lo que sí tiene que hacer es hacer la lucha, dar los argumentos, claro, y hacer el cabildeo político. Por supuesto, Julio. Yo creo que, mira, hay que estar constantes, ¿no?, en este tipo de solicitudes, porque no es como que lo pido una vez y bueno, me siento, me cruzo los brazos y esperar, es que ya lo hice. No. Realmente tiene que buscarse constantemente ese acercamiento, esas solicitudes para poder nuevamente decir, miren, nosotros necesitamos TPS. Nosotros, ¿por qué? Porque hay necesidades. Y en momentos como estos también, Julio, donde sabemos que en nuestro país también hay tanta necesidad por distintas situaciones que han estado afectando a Guatemala, pues es el momento oportuno.
desde hace varios años se ha venido solicitando, pero se solicita, se deja unos años, se vuelve a solicitar y no es una constante. Mira, El Salvador lo tiene, sí. Ellos lo han tenido, entonces, pero también fue una constante que tuvieron. Es correcto. Entonces, este es el punto, no quitar el dedo renglón también para que se den cuenta que existe necesidad, porque si tú dices, lo necesitamos y ya luego te olvidas, pensarán, bueno, ya no lo quieren, entonces no vamos a retomar el tema. Hay que ser insistentes, supuesto. Hay que ser perseverantes. Definitivamente, bueno, y nunca mejor dicho, ¿no? Ahora en esta época de lluvias, a Guatemala le llueve sobre mojado una y otra vez, porque, bueno, vino la pandemia del COVID-19, ¿no? Que ha afectado en mucho la economía de todos los países, la economía nacional y ciertas industrias que hasta ahora están empezando a levantar de alguna manera, como la industria turística. ETA y OTA, ya lo decía el canciller, también han venido a afectar. Las lluvias provocadas por el fenómeno de la Niña este año son otras situaciones. Entonces, aparte de ello, hay una cantidad de migración tremenda en lo ilegal hacia Estados Unidos. Creo que es un buen momento para pedir dos cosas básicas fundamentales. Uno, que creo que ya se está empezando a lograr, el hecho de pedir las oportunidades de trabajo temporal en Estados Unidos, en Canadá, en México, en donde sea, a través de visas laborales de trabajo, y a Estados Unidos irle a tocar la puerta, y a Naciones Unidas irle a tocar la puerta y decirlo ahí ante el Foro de Naciones: Guatemala es un país que necesita hoy por hoy la ayuda y el estatus de protección temporal para sus migrantes, porque los migrantes no son delincuentes, son personas que están huyendo de una situación complicada, de una situación grave, que ahora se va a agravar más. Porque estas lluvias, Sandy, estas lluvias con los estragos que están causando van a dejar a más gente en la pobreza, van a dejar a más gente sin nada, sin esperanzas, la agricultura se va a perder. Entonces, bueno, lo necesitamos. Definitivamente, Julio. La verdad es de que una de las misiones que tiene, por ejemplo, nuestra Cancillería es esta, ¿no? Velar por temas como estos. Si no solamente es de ir a visitar países, ir a recorrer entonces también los consulados, no. Esta también es parte de las funciones y que esperamos también que se puedan tener y poder fortalecer esas relaciones diplomáticas para poder traer beneficios como estos a nuestro país y ojalá que ahora sí se dé. Tres personajes que van a ser fundamentales en este sentido, ¿no? Entre otros, fuera de que puede ser el mismo presidente del Ejecutivo. Bueno, el canciller, ¿no? El jefe de la diplomacia guatemalteca, en definitiva, él está manifestando el querer hacerlo. Ya ahí partimos bien. Pero hay dos embajadores que en este momento van a ser claves en la función que puedan tener como conciliadores, como lobistas, como gente que haga cabildeo por Guatemala. El embajador de Guatemala en Washington, definitivamente, y el embajador de Guatemala ante Naciones Unidas. Esto es muy importante porque lo que hay que conseguir es inclusive el apoyo de otros países que en el seno, por ejemplo, de las naciones, que es Naciones Unidas, puedan venir y decirle a Estados Unidos: pedimos, necesitamos esa ayuda para el país que es parte y es miembro de este conglomerado de naciones que es Guatemala. Y que, fíjate, Sandy, a ver, ¿lo puede dar Estados Unidos? Sí. Pero ¿por qué no pensar también en pedirlo, por ejemplo, para Canadá? Puede ser otra opción y puede ser de pronto, no sé si más fácil necesariamente, pero menos complicado, pues al menos conseguirlo. Igual va a ser bueno para nuestros migrantes, para nuestra gente, igual va a ser bueno para los canadienses, porque hay muchos guatemaltecos que en esa tierra bella, grande, enorme que es Canadá, pero inhóspita con ese clima tan complicado que tiene, ahí están trabajando. Así es, entonces preguntamos y respondemos esta consulta, ¿no? ¿Es el momento adecuado para la aprobación de un TPS? Lo es, como siempre lo ha sido. Exactamente. Sí. Se han dado distintas emergencias donde nuevamente se saca el tema y no lo hemos obtenido. Pero, Julio, ¿por qué crees que Guatemala no ha sido considerada para un TPS? Bueno, yo creo que aquí lo que pasó en primera instancia es un castigo fuerte. Primero, porque cuando Guatemala tuvo la oportunidad, como tú bien decías, que lo tuvo, por ejemplo, El Salvador, que dijo que sí, con un agradecimiento, hace muchos años Guatemala no le prestó atención a este tema, porque no sé cuál era el pensamiento de quienes gobernaban en ese instante. No sé si era una cuestión de orgullo, una cuestión de negar la problemática social guatemalteca, pero ya desde allí empezamos mal. Bueno, desde ese momento Estados Unidos no lo ha vuelto a ofrecer, al menos para Guatemala, y sí se lo ha dado a otras naciones. De hecho, recuerdas que apenas, bueno, prácticamente casi en su último día de gobierno, Donald Trump le dio ese TPS a los venezolanos. Si los venezolanos lo tienen y con esa situación tan complicada que están viviendo, yo creo que Guatemala lo merece. Y es que, ¿sabes por qué lo merece? Primero porque
más de 3 millones de guatemaltecos en Estados Unidos. Aunque nos quieran invisibilizar, ahí estamos. Pero esos 3 millones de guatemaltecos, fuera de que algunos habrán hecho algunas cosas que probablemente no están bien, unos pocos, ¿no? Vinculados con las pandillas allá, la mayoría de ellos lo que ha hecho es trabajar para que Estados Unidos sea el país grande que es. Entonces yo creo que lo merecemos también. Completamente de acuerdo contigo, Julio. ¿Qué te parece si vamos con unos datos para ir ampliando también este análisis? Claro que sí, Sandy, va a ser muy importante y entonces, gracias ahí a nuestra producción, el TPS, que es el estatus de protección temporal para migrantes guatemaltecos, ha sido negado tanto por gobiernos demócratas como republicanos. Actualmente un demócrata se encuentra en la Casa Blanca, es Joe Biden, ¿no? Aunque existe la esperanza, siempre tenemos que tenerla, y la expectativa, la realidad indica que podría ser difícil que el TPS se lo otorgue a Guatemala. Pero es ahí donde hay que hacer lo que decía Sandy Monroy, insistir, insistir e insistir. Si hoy es un no, mañana es un no, pues tal vez a la 100ª vez sea un sí. Sin embargo, funcionarios guatemaltecos se muestran positivos ante la posibilidad eventual de que Biden otorgue el TPS para los países del norte de Centroamérica. Tenemos que recordar algo, Sandy, y es que la migración está muy presente en la sociedad guatemalteca, por razones obvias, ¿no? Los migrantes guatemaltecos han tenido como destino final principalmente Estados Unidos. Entonces, en ese orden de ideas, al revisar las acciones que Joe Biden había prometido en cuanto a Centroamérica, Biden pues se ha enfocado en abordar lo que llama las causas estructurales de la migración. Y qué bueno que lo mire el presidente Biden. Lo importante sería que lo viéramos aquí también para empezar a combatirlas desde adentro. La administración de Biden se ha enfocado en la lucha contra la corrupción, el apoyo técnico al sector justicia y la inversión, aunque este último punto todavía te diría yo que están débiles. Entonces, o inversión o mitad de inversión y TPS pues podría ser bastante bueno. Si la administración de Biden, Sandy, tiene la intención de impulsar el TPS, deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado. He ahí lo difícil, ¿no? Porque nos enfrentamos contra demócratas y republicanos. La Cámara está dominada ligeramente por los demócratas. En el Senado la ley estaría cuesta arriba. Y además hay una cuestión, allá en Estados Unidos, quiero decir, si hay políticas de Estado. Y la política de Estado que nos han demostrado por años es que no a la migración centroamericana. La verdad que es otro de los puntos a considerar, Julio, y situaciones también que han impedido que un TPS sea un sueño realidad para nuestro país. ¿En qué cambiará la situación actual de lo que ha pasado en otras ocasiones, Julio? Porque, por ejemplo, con otras emergencias también por la lluvia se ha solicitado el TPS y nos lo han negado. Entonces, ¿qué diferente puede tener en este momento? ¿Qué condiciones diferentes puede presentar Guatemala para que la posibilidad sea mayor de poderlo obtener? Tú tienes toda la razón. Si nos vamos a ese tema como una historia, como una estadística, yo te diría que las posibilidades son o muy pocas o nulas. Pero aquí hay una cuestión que es importante y que, por ejemplo, ayer lo analizábamos casi que sin quererlo cuando veíamos el resultado precisamente de lo que ha pasado allá en Colombia. Es decir, en Latinoamérica son las izquierdas las que han estado ganando y recobrando todo ese terreno. En Centroamérica, literalmente, a Estados Unidos, sea ahora con Biden o con presidentes republicanos, el único país afín, particularmente importante y principal socio para ellos en todo sentido, es Guatemala. Entonces yo creo que por eso es que Guatemala también merece este trato especial. Un trato muy particular que ojalá, si lo impulsa el propio presidente Biden haciendo un buen lobby, que aquí de pronto también podría ser que el propio presidente de Guatemala, Yamatei, pues lo pida, ¿no? O vaya o viaje a Estados Unidos o haya algo que muestre una acción, un interés así fuerte de las autoridades guatemaltecas en solicitarlo de esta manera. Claro. Bueno, y de pronto, ¿no? De pronto, tanto va el cántaro al agua que en algún momento se rompe. Totalmente, Julio. Así que veremos si se aprueba o no, si en esta ocasión sí funcionan las relaciones diplomáticas y la estrategia que se está utilizando para poder solicitar un TPS. Durante la primera quincena del mes de julio, los trabajadores guatemaltecos recibirán la bonificación anual Bono 14, por lo que las autoridades del Ministerio de Gobernación, en coordinación con la Policía Nacional Civil, realizarán operativos de seguridad en centros bancarios y cajeros, como parte de la campaña Cuida tu Bono 14. Estamos esta campaña de concientización y de promoción de medidas de prevención y de seguridad que estará vigente a partir del día de hoy hasta finales del mes de julio. Y lo que busca es atender a la población guatemalteca
antes, durante y después del pago del bono 14. También se han girado instrucciones estrictas a las unidades ejecutoras, así como a la Policía Nacional Civil, para que respondan en apoyo a la ciudadanía guatemalteca. También hacemos la invitación del uso de las líneas de emergencia, principalmente el 110 de la Policía Nacional Civil, para que denuncien cualquier hecho de violencia o cualquier amenaza que la población sienta a su patrimonio o a su integridad física. Dentro de las principales recomendaciones que resaltan a los trabajadores guatemaltecos son: no aceptar ayuda de extraños en cajeros automáticos, de preferencia realizar pagos de forma electrónica, ir acompañado a la hora de retirar dinero del banco, evitar retirar grandes cantidades de dinero y estar alerta ante el acercamiento de personas extrañas o sospechosas. El presidente Alejandro Yamatei en Consejo de Ministros decretó estado de calamidad por 30 días ante la emergencia que se vive en el país derivado de las intensas lluvias que se han registrado. Derivado al análisis de riesgos que nos presenta Conred junto con Insibume, se decidió declarar el estado de calamidad en 8 departamentos. Esto es para poder darle respuesta a la emergencia provocada por las lluvias. Los 8 departamentos en donde el estado de calamidad entrará a vigencia a partir del día de mañana. Este decreto fue trasladado hacia el Congreso de la República para ser ratificado por el Pleno y regirá en los departamentos de Guatemala, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, El Progreso, Zacatepeques y Zacapa. Asimismo, el secretario de Comunicación indicó que las autoridades continúan monitoreando los distintos puntos del país que representan riesgo. Y se han activado los mecanismos necesarios para darle respuesta a estas emergencias. Asimismo, personal del Ministerio de Comunicaciones supervisa los tramos carreteros en resguardo de la seguridad vial de la población y se ha coordinado la entrega de ayuda humanitaria por parte de Conred y unidades del Ejército de Guatemala. Dicho sea de paso que durante este estado de calamidad que dura 30 días, en coordinación con Conred, el Ejército va a estar apoyando también en estas tareas para salvaguardar la vida, la integridad de las personas. Bueno, creo que lo mencionabas en algún momento preciso de la transmisión del día de hoy. Anoche recién lo hablábamos aquí, hacíamos el análisis, que si había algún momento en el cual se necesitaba un estado de excepción, en este caso un estado de calamidad, porque es una calamidad lo que le está pasando a muchos departamentos, a mucho territorio y sobre todo a muchas personas, bueno, es este. Ahora, el Consejo de Ministros lo está acordando, porque es un acuerdo gubernativo, ¿no?, ratificado por los ministros, el presidente y el vicepresidente, y ahora le están solicitando para que sea el Congreso de la República que lo conozca de la manera más inmediatamente posible para poder ratificarlo y que ya pues durante 30 días se dé para los departamentos que están más afectados. Recordemos, Sandy, una cuestión. La saturación de suelos en muchos lugares está en un 75% y la lluvia continúa y va a seguir por mucho tiempo. Y además hay ríos desbordados, puentes colapsados, carreteras que están también en mal estado y sobre todo mucha gente y muchas familias damnificadas. Mucha necesidad, Julio, la que en este momento se tiene y que ha sido derivado de las lluvias, que recordemos, no es que ya vaya a finalizar la temporada también. Estamos lejos. Estamos todavía, pues quedan varias semanas, ¿no?, para que se sigan registrando. Imagínense ustedes cuál es el pronóstico que se tiene, que pues prácticamente mañana podría disminuir, pero el jueves inicia porque hay otra amenaza de un sistema de baja presión que se va a acercar también a nuestro país y que puede generar aumento de las lluvias, y vemos lo que se traduce también en cuanto a emergencias que se pueden registrar, derrumbes, deslizamientos, inundaciones, lo que ha estado pasando actualmente en varios puntos de nuestro país. Sinceramente, sí es necesario que se pueda establecer. Julio, dime, Sandy. Ampliando un poco la información y también para empoderar a la población sobre los datos y el tema legal,
¿Cómo es que va a funcionar ese estado de calamidad? Porque recordemos, actualmente está vigente, pero lo tiene que ratificar el Congreso. ¿Cuál es el proceso legal que se debe seguir? Muy bien, la Constitución misma, fíjate, Sandy, y esto es muy importante, por eso decía en el tema anterior, ojalá esta actual Corte de Constitucionalidad disemine constituciones por todos lados y la empecemos a estudiar. Dicta que hay estados de excepción, y dentro de estos estados de excepción, uno de ellos es el estado de calamidad, y este es un estado de calamidad pública específicamente por lo que ya dijimos. ¿Qué es lo que pasa? Funciona de la siguiente manera en lo legal estrictamente. El Consejo de Ministros, que es el cuerpo más grande colegiado de lo que es el organismo ejecutivo, entonces puede decretarlo. Ahora, hay un término, ¿no? Y hay un espacio, y es un espacio corto, ¿no? Durante los siguientes 3 días debe ser conocido y en todo caso ratificado por el Pleno del Congreso de la República. Como esta es una cuestión que sobrepasa, digamos, ciertas situaciones dentro de la vida cotidiana y normal, se tiene que aprobar de una manera calificada, es decir, en este caso con 160 diputados se necesitan 107 votos y además esto le permite en todo caso al gobierno de la República el poder hacer compras que se supone van orientadas a la atención de esta emergencia derivada de las lluvias sin pasar por los procesos de licitación. Es aquí donde viene la otra parte. Yo creo particularmente, Sandy, fuera de esta parte legal, que este estado de calamidad tiene que aprobarse, pero también creo fehacientemente que aquí tiene que ser el Congreso de la República y los diputados de los distritos más afectados, de los departamentos que ya vamos a mencionar, entre otros, los que van a tener que ejercer esa vigilancia de que obviamente esos fondos, esos recursos lleguen de la manera pronta, adecuada, efectiva, eficiente, eficaz y transparente. Y por supuesto la Contraloría General de Cuentas también, porque no se trata de darle carta blanca a nadie para que gaste así por así. Esta es la parte que hay que controlar. Exactamente, entonces se tiene que aumentar en este punto las medidas de transparencia. Así es. Porque mira, Julio, el estado de calamidad es muy importante y es necesario, sí, pero a veces también situaciones que hacen dudar, también entonces le roban el sentido que tiene esta situación legal, ¿no? Entonces es necesario poder recobrar la confianza de la población por medio del aumento de las medidas de transparencia y sobre todo la rendición de cuentas mientras esté también vigente este estado de calamidad. Sí, porque, bueno, otra de los aspectos legales que tú me preguntabas es que si se ratifica, que creo que sí se va a ratificar obviamente por la necesidad por el Congreso de la República, el estado de calamidad va a tener una vigencia de 30 días. Que puede prorrogarse, ¿no? Exactamente, puede ampliarse, puede prorrogarse, sí, el Ejecutivo lo puede volver a pedir y el Legislativo lo puede volver a ratificar. ¿Cuántas veces? Bueno, las veces que sea necesario. Entonces, qué bien, porque es un mecanismo para poder ayudar. Es un mecanismo para poder llegar y atender emergencias, pero ahí es donde está la parte complicada, que es la que estábamos hablando apenas hace unos instantes, es decir, es la parte donde inclusive nosotros como ciudadanía tenemos que estar pendientes de qué es lo que se hace, cómo se está invirtiendo y cómo se está ejecutando ese monto, ese dinero, que seguramente van a ser miles de millones de quetzales, para atender la emergencia y que también de manera eficiente se pueda ver que las personas están en albergues, que están siendo bien tratados, que están de manera digna, que están recibiendo comida, apoyo, ayuda y que posteriormente van a recibir otro tipo de apoyo. Si perdieron sus muebles, sus camas, sus estufas, que se les pueda recuperar por parte del Estado y si no, que se pueda ver cómo se recupera una vivienda digna para ellos, que habrá que construirla de una manera rápida. O sea, esto no es así de fácil y así de sencillo, pero todo esto es lo que se tiene que ver. Exactamente. Sabemos que hay muchas personas que están esperando de verdad que se pueda brindar una ayuda, personas que sus viviendas quedaron con grandes daños, que incluso no tienen una vivienda, ¿no? Porque han sido pues dañadas de una forma muy severa. Es que mira esas imágenes, no se puede ni siquiera llamar una vivienda digna eso, ¿no? Totalmente no. Varios de nuestros equipos periodísticos, Julio, han hecho recorridos por distintos asentamientos de la ciudad de Guatemala. Aquí mismo. De la ciudad de Guatemala, donde se puede ver el peligro constante que enfrentan las personas y el miedo que genera la lluvia. Que sirva también para prevención. Exactamente. Y esto está pasando también en el interior de nuestro país. Sí, no, tienes toda la razón, es decir, aquí no nos tenemos que ir lejos, aunque sé lo que está pasando en el interior de la República, sobre todo en departamentos que, bueno, hoy nos extraña mucho, pero es una realidad, los golpeados que han estado.
como por ejemplo Jutiapa, bueno, las Verapaces también y tantos otros, ¿no? Pero a ver, sí es importante, y aquí también esa coordinación entre el gobierno central y los sistemas de alerta como Conred con los gobiernos municipales, ¿no? En cada uno de los 340 municipios. Tienes toda la razón, sin ir fuera de la ciudad capital, aquí mismo en cada ladera de barranco, en cada situación que consideramos nosotros y que es efectivamente un barranco porque rodea la ciudad capital en el Valle de la Ermita en donde estamos, hay simple y sencillamente muchas casas, entre comillas casas, que están en alto riesgo. Bueno, pues que el estado de calamidad sirva para prevenir, sacar a esa gente de allí, no ponerlos en riesgo, pero Sandy, así como se hizo con la pandemia del COVID-19, que se llevó a personas a hoteles, llevarnos a lugares dignos, digo yo, ¿no? Totalmente. Porque un gimnasio no es un lugar digno. La verdad que no. Una bodega no es un lugar digno. Con condiciones también, Julio, que sean humanas, ¿no? Que se garantice también, por lo menos, porque mira, es muy difícil cuando tú has perdido todo, cuando te encuentras en una situación, la situación psicológica, la incertidumbre que te genera el haber perdido tu vivienda, el no saber incluso si puedes regresar a lo que queda de tu vivienda, la pena entonces de que qué puede pasar, será que las pocas cosas que dejé en mi casa las voy a encontrar o se las van a llevar, porque también se han dado estas situaciones. Entonces es una situación muy complicada la que se vive y todavía para estar en un lugar, en un albergue donde no tengas las condiciones mínimas, donde también tampoco existe una seguridad, creo que ni privacidad y correr riesgos. Totalmente no, hay que buscar otras formas y ya ir preparando albergues, Julio, que funcionen para cualquier emergencia. Ahí está. Porque este es el punto. Sabemos que las lluvias y otros factores también pueden originar una emergencia, pero ¿por qué no nos preparamos? Yo quiero hacer y aprovechar la oportunidad, Julio, para invitarlos a que mañana estén pendientes de TN23 porque vamos a estar presentando un especial sobre emergencias, sobre las situaciones de varias comunidades que viven especialmente en los asentamientos y que están con el peligro latente y con las lluvias. Bueno, se aumenta también ese temor, ¿no, Julio? Se aumenta ese temor y ahí es donde uno se pregunta, fíjate, Sandy, si parte de la prevención no sería el construir ya o comprar los edificios para que tipo hotel literalmente o tipo apartamento se pueda albergar a un número considerable de familias. Pero eso no tiene que pasar solo en la ciudad capital, eso tiene que estar en los 22 departamentos. Cada municipalidad tiene que hacer también tienen que colaborar. También. Y mira, Julio, imagínate, ni siquiera existe un centro de mando para que, en este caso, todas las instituciones que tienen relación y que pueden auxiliar en una emergencia puedan tener un centro de operaciones para poder de esta manera distribuir, poder crear planes, estrategias. No se da tampoco, Yuli. Creo que también esto es muy importante. A mí me sorprende el sistema de emergencia que se tiene en Japón, por ejemplo, donde existe una emergencia y ya todos saben que tienen que ir al centro, donde ahí pues ya cada quien en su área ya se va reuniendo, se van organizando y ya cada quien va sabiendo entonces qué tiene que hacer y de esta manera funcionan, pero es como relojito, de verdad. Entonces nos hace falta. Los albergues y refugios que hay en otros países son, la verdad, algo que no podemos dimensionar en Guatemala, pero no tenemos que esperar a que ellos lo hagan bien, nosotros tenemos que hacerlos bien. Vamos con datos. Por supuesto, adelante. Muy bien, gracias por favor ahí a nuestra producción. Aquí tenemos estos datos. Es evidente que Guatemala está atravesando por una época de lluvia que sobrepasa los límites y la capacidad de los suelos, que lo que pueden soportar en cuanto a la carga de lluvia, y esto está causando enormes problemas. Sin embargo, Sandy, también están sobrepasadas las capacidades de respuesta, lo hemos visto, ante las emergencias del Estado en toda su dimensión, incluyendo, y aquí hay que decirlo, ¿por qué no?, a las 340 municipalidades. Considerando que las lluvias, contrario a disminuir, se espera, como tú bien lo dijiste hace unos instantes, continúen y que es más, continúen más fuertes y por mucho tiempo, y que hoy por hoy los niveles de saturación de suelos en algunas partes del país sobrepasan el 75%, bueno, el Ejecutivo acordó decretar un estado de calamidad. Ahora, en otros datos, el estado de calamidad debe ser aprobado por una mayoría calificada de 107 diputados. Esto implica que el estado de calamidad ratificado es que el Estado de Guatemala va a poder realizar las compras, realizar las acciones, realizar las mejoras, realizar las obras necesarias para poder atender la emergencia sin hacer licitaciones. Es allí donde obviamente siempre se corren riesgos. Teóricamente, Sandy, esto debería servir para el apoyo al sistema Conred en primera instancia, a las municipalidades de los lugares más afectados, con el objeto que se pueda brindar
la ayuda pronta y necesaria a la población guatemalteca. Lo que se espera es también que a la brevedad posible, y creo que esto es lo que va a pasar, no sé qué piensas tú, el Congreso de la República lo conozca y va a ratificar y aprobar el estado de calamidad que ya emitió el Ejecutivo. Yo creo que sí, va a ser una opción entonces que se pueda dar por la emergencia que estamos viviendo. Así es. Luego de esto ya, esa es la función del Congreso, poder decidir en temas legales y poder ratificar estados de excepción como este. Ya después viene la responsabilidad del Ejecutivo, ¿no? Sí. La forma en que vaya a ejecutar, cómo se van a administrar los recursos, de dónde se van a obtener también los recursos para poder atender esta emergencia y a qué comunidades también se va a priorizar, en qué tiempos también se le va a dar una respuesta a la población que en este momento está pasando situaciones muy complicadas y hay varias comunidades, incluso Julio, de los 9 departamentos que están con complicaciones, que han presentado distintos riesgos y distintas emergencias, que no es que, bueno, ya pasaron las emergencias y ahora esperar, no, todavía viven con ese riesgo y que también sabemos puede aumentar el número de damnificados en los próximos días. Así es, Sandy. Bueno, este tema seguramente va a ser motivo de análisis en las próximas noches, así que usted espérelo aquí en A la Medida y por de pronto no cambie, regresamos rápidamente porque somos eso, precisamente A la Medida. Demos ahora un vistazo al mundo con las noticias internacionales que han marcado la jornada. La pregunta que está en el aire, ¿se pudo no evitar el tiroteo registrado en la escuela de Uvalde? Bueno, mire, preste atención también a los detalles porque la policía tenía el suficiente personal y armas de fuego en la escuela de Uvalde como para detener al autor de la masacre 3 minutos después de que éste entró en el edificio. Por si fuera poco, los policías habrían descubierto que la puerta del aula en la que se refugiaba el tirador no tenía seguro, si tan solo se hubieran molestado en revisarla. Estas fueron algunas de las revelaciones más impactantes del director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, quien describió la operación policial como un fracaso abyecto. Los agentes policiales armados con fusiles permanecieron en un pasillo de la escuela durante más de 1 hora, esperando en parte más armas y equipo antes de que finalmente irrumpieran en el aula y mataran al hombre armado, poniendo fin al ataque del 24 de mayo en el que, recordemos, murieron 19 niños y 2 maestras. El oficial declaró que ese no es el protocolo. Dijo que no importaba si el policía estaba en pantaloneta y sandalias, tenía que entrar. Según el director, la puerta del aula no se podía cerrar desde el interior y dijo que un profesor informó antes del tiroteo que la cerradura estaba rota. Sin embargo, no hay indicios de que los agentes intentaran abrirla siquiera durante el ataque. Señaló que la policía esperaba una llave, imagínense, pero no revisaron que se podría abrir. Las investigaciones a nivel federal, estatal y local de la masacre en la escuela primaria Rove se han enfocado en la lentitud de la respuesta que la policía realizó. Así que le repito, fracaso. Así es como se ha denominado este operativo policial. Pero mientras tanto, ahora vamos a irnos a Argentina porque la Corte Suprema ha dado vía libre para que se pueda continuar con el juicio por corrupción en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para anular así el juicio que enfrentaba por presunta corrupción en la concesión de obras públicas durante su presidencia. Se presentaron docenas de recursos para que de esta manera se pudiera pausar. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó todos estos recursos presentados. Los 4 miembros del máximo tribunal votaron por unanimidad rechazar los planteamientos de la principal acusada, por lo que el único juicio por corrupción en marcha contra la dirigente continuará hasta que se dicte una sentencia. Fernández de Kirchner, de 69 años, está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que durante su mandato 2007 al 2015, adjudicó de forma irregular 51 contratos de obras públicas viales en Santa Cruz a la constructora de un empresario quien también está imputado junto a otra docena de personas. Este juicio comenzó en mayo del 2019 y está previsto que el próximo mes empiecen los alegatos de las partes. La vicepresidenta, que no se pronunció sobre el fallo de la Corte Suprema, podría recibir una condena, escuche bien, mayor a los 10 años de prisión.
Otros exfuncionarios también están involucrados en este proceso legal. Y durante su declaración ante los 3 jueces de un tribunal oral federal de Buenos Aires que la juzgan, Fernández desligó de toda responsabilidad. Ella se desligó, dijo, no tengo nada que ver. Sostuvo que las obras viales contaron con la previa autorización del Congreso y que los encargados de ejecutar los presupuestos eran los jefes de gabinete. Durante su primera presidencia, ese cargo fue ocupado por el actual mandatario Alberto Fernández, quien se presentó como testigo, incluso en este juicio, y negó dichas irregularidades. Pero ahora vamos a irnos a Ecuador, donde se está viviendo una situación muy tensa. De hecho, son varios días en los cuales se han presentado distintos actos violentos. Esta tensión, las manifestaciones y la violencia, de hecho, va en aumento en Ecuador, pero principalmente en la capital, en Quito. Ya van 8 días de manifestaciones del movimiento indígena, quienes protestan por el encarecimiento de la vida y la falta de ayuda del gobierno. Los enfrentamientos entre policías y los manifestantes ya habían dejado heridos en los últimos días, pero la situación se está agravando cada vez más. Incluso el ministro de la Defensa de Ecuador afirmó este martes que la democracia de su país estaba en serio riesgo. En una cadena de radio y televisión afirmó que las Fuerzas Armadas contemplan con enorme preocupación el crecimiento de la violencia por parte de quienes han rechazado el diálogo. Durante la jornada, la capital quedó virtualmente paralizada y con desabastecimiento de alimentos y gas. Se han registrado constantes enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Las universidades, la iglesia, la delegación de las organizaciones de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, entre otras instituciones, 300 aproximadamente, hicieron pública una invitación al gobierno y a los grupos indígenas para que lleguen a acuerdos que permitan enfrentar la grave crisis social, política y económica que atraviesa Ecuador. El gobierno aceptó de inmediato este llamado, pero los manifestantes han afirmado que estudiarán una serie de propuestas que han sido presentadas por el gobierno ecuatoriano durante el fin de semana, pero aún no han depuesto las acciones. ¿Qué pasará en los próximos días? ¿Se logrará o no establecer una mesa de diálogo? ¿Qué se sabe? Vamos a darle seguimiento a esa noticia internacional y con esto, Julio, vamos cerrando. Muy bien, está bien. Entonces, nos vamos por esta noche, Sandy. Buenas noches para ti, buenas noches para usted. Hasta mañana.